Bien, vamos a desarrollar la sesión número 9 sobre software educativo. Entonces, después de haber ya tenido los conceptos elementales y muy importantes sobre lo que es el software educativo, cuál es la intención del software educativo, dónde se va a aplicar, por qué se aplica, de qué manera lo van a trasladar hacia los estudiantes, o sea, cómo va a llegar este producto al estudiante, ya sea por correo electrónico, por grupo WhatsApp, va a ser una entrega directa a través de una copia de una memoria USB, se le va a entregar en el aula de innovación pedagógica al estudiante, se le va a copiar en un disco CD o DVD y se le va a entregar al estudiante. Diversos son los medios como este producto debe llegar al estudiante justamente para que pueda servir como un complemento del desarrollo de una sesión de clase que no ha sido exitosa porque ha habido factores que han intervenido, por ejemplo, la distracción del estudiante, de repente porque el tema es complicado, de repente porque la estrategia que utilizó el profesor no fue la adecuada, y diversos factores que hacen que el desarrollo de un contenido temático, o sea, me refiero a, por ejemplo, si el curso se trataba sobre sucesiones, progresiones o razones trigonométricas o propiedades de triángulos, no logra el aprendizaje en el estudiante. Entonces, tenemos como herramienta alternativo desarrollar un software educativo que se le va a entregar al estudiante para que ellos puedan complementar eso que no pudo hacerlo en la clase. Ahora, nosotros tenemos el concepto de software educativo que nos da la resolución 0025 del año 2008. En esta definición nos habla de que el software educativo, como se indica acá, es un programa o conjunto de programas informáticos destinados, ahora voy a activar mi pizarra digital para que pueda hacer algunos trazos y hacer algunas indicaciones por aquí. Ok, ahora sí. Entonces, le decía que el software educativo, como indica aquí, es un conjunto, es un programa o conjunto de programas informáticos, ¿ya? Destinados a la enseñanza y el autoaprendizaje, que además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Entonces, eso es lo que pretende el software educativo, y eso es un conjunto de programas informáticos destinados a la enseñanza. Luego dice, así como existen profundas diferencias entre las filosofías pedagógicas, así también existe una amplia gama de enfoques para la creación de software educativo, atendiendo a los diferentes tipos de interacción. ¿Qué te está diciendo en el fondo? En el mundo de la educación, en el mundo de la enseñanza, que no es de ahorita, este es un proceso que ha comenzado hace miles de años, con las primeras sociedades. Dentro de la evolución humana, cada sociedad ha tenido su propia forma de enseñanza. Unos han sido destinados a la lucha, a la guerra, como la cultura espartana, la cultura de Grecia, los de Egipto. Algunos lo dedicaron al desarrollo de la ciencia. Entonces, cada uno a partir de ahí ha tenido diferentes enfoques de cómo se debe desarrollar la enseñanza. Hoy existe una ciencia que estudia este proceso educativo denominado la pedagogía. Y la pedagogía tiene obviamente un conjunto de teorías, un conjunto de posiciones, justamente de lo que se ha comentado de las diferentes sociedades que han utilizado su propia estrategia y que luego se ha ido universalizando. Quiere decir que todos conocemos de todos. Quiere decir, Perú conoce pues cómo se desarrolló la cultura en Roma, cómo se desarrolló la cultura en Esparta, cómo se desarrolló la cultura en Egipto, cómo se desarrolló la educación en Turquía, Medio Oriente, ¿no? Y así. Y lo mismo ellos conocen cómo se desarrolló, por ejemplo, la educación en el Perú. La educación que tenemos evidencia que fue una educación elitista, que solamente estudiaban los hijos del Inca. El pueblo se dedicaba a la producción de los alimentos, a la creación de vías y caminos de comunicación, a la producción de productos. Entonces nosotros teníamos una educación elitizada. Desde ese punto de vista, ellos también conocen cómo fue la educación en el Imperio Incaico, ¿no? El Imperio Incaico que se desarrolló aproximadamente a 800 años después de Cristo, hasta 1432 aproximadamente, en que llegaron los españoles comandados por Francisco Pizarro. Y ahí comenzó pues la invasión española y se generó el virreinato del Perú. Bueno, entonces lo que te quiere decir esta definición de software educativo es que efectivamente hay diferentes
diferentes enfoques acerca de lo que es la educación. Y de la misma manera sucede que hay diferentes enfoques sobre lo que es el software educativo. Cada sociedad, cada tipo de educación, cada contexto, cada situación te va a generar un enfoque diferente. Nosotros tenemos un enfoque diferente. Hay muchas teorías que hablan sobre el software educativo, efectivamente, que es un conjunto de programas informáticos que van a permitir desarrollar un conjunto o secuencia de contenidos que le van a permitir al estudiante complementar, desarrollar su aprendizaje. Entonces, cuando viene la pregunta acerca de cómo va a ser este software educativo, yo le he manifestado que desde mi enfoque, desde mi perspectiva y desde la experiencia que hay, yo diría que la estructura de un software educativo debe obedecer a la estructura de una sesión de clase. ¿Qué quiere decir? Que debo comenzar, obviamente, haciendo una presentación. ¿Ya? Debo comenzar haciendo una presentación. Pero antes de eso, también me debo hacer unas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué van a aprender? ¿Cómo van a aprender? ¿Con qué se va a aprender? ¿Cómo y con qué compruebo que se está aprendiendo? Obviamente que estas son preguntas claves que me van a permitir direccionar cómo voy a estructurar mi plan. Tanto para una sesión de clase, porque básicamente esto que están viendo en pantalla está diseñado para proyectar una sesión de clase. Pero desde mi enfoque, yo también considero que esta estructura también me va a permitir desarrollar la estructura de mi software educativo. Y esa es la idea, porque no hay ningún libro, no hay ningún autor que te diga, oye, comienza con un gráfico, comienza con un video, comienza con una historia, comienza con una infografía. No te dice. Y luego no te dice también qué continúa, y qué continúa después, y luego después, y cómo finaliza. Por lo tanto, desde desde esa perspectiva y de esa experiencia, yo considero que la estructura de un software educativo debe tener la misma estructura que tiene una sesión de clase. Entonces, una sesión de clase, como ya saben ustedes, tiene justamente varios momentos, que va desde la presentación, desde el conflicto cognitivo, desde los saberes previos, y una vez que se ha activado la mente del estudiante, comienza el desarrollo de la teoría del tema que en ese momento se va a desarrollar. En esa lógica, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué van a aprender? Entonces acá tenemos los aprendizajes esperados. Si mi tema es razones trigonométricas, obviamente lo que espero es que el estudiante conozca las razones trigonométricas, conozca su definición, conozca cómo se define, en dónde se aplica o en qué casos de la vida real se aplica, situaciones de ese tipo. Tengo que conjugarlos, obviamente, con las capacidades y competencias que están vinculadas, en este caso, con el área de matemática. Pero también tengo que ver su actitud. Claro que esto de la actitud se ve mejor en una sesión de clase cuando el docente está frente a frente con el estudiante. Pero ¿cómo lo podríamos evidenciar a través del software educativo? Posiblemente con una imagen o con varias imágenes que hagan que el estudiante se identifique con una de esas condiciones. Un estudiante optimista, un estudiante alegre y no un estudiante cabizbajo, triste. Para eso podemos utilizar imágenes que hagan que el estudiante se identifique con una actitud positiva. ¿Cómo van a aprender? Claro, ¿cómo van a aprender? Entonces para eso tenemos la secuencia didáctica, que tranquilamente lo podemos trasladar a un software educativo. Entonces en la secuencia didáctica, como ustedes sabrán, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. El inicio tiene un conjunto de procesos pedagógicos, por ejemplo, indicar cuál es el propósito del software educativo, qué es lo que se pretende lograr en el software educativo, qué tema se va a desarrollar, para qué grado, qué sabes sobre ese tema. Presentar una situación problemática donde se puede observar que esa solución pasa por la aplicación justamente de ese contenido temático que se va a desarrollar. Como ya le dije en su momento, puede ser la aplicación de las razones trigonométricas, la aplicación de sucesiones, progresiones geométricas, la aplicación de sistemas de numeración, etc. Entonces, ¿cómo lo van a aprender?
eso es lo que también tenemos que definirlo dentro del software educativo. ¿Con qué se va a aprender? O sea, ¿qué tenemos? Ah, muy bien. Tenemos lo siguiente. Tenemos básicamente al software educativo como tal. Pero el software educativo es un conjunto de diferentes tipos de información. Y ahí entra el concepto multimedia, diferentes formas de presentar la información. Tenemos texto, tenemos imagen, tenemos sonido y tenemos video. Entonces, ¿cómo lo vamos a estructurar? ¿Con qué recursos contamos dentro del software educativo? Justamente con las cuatro formas de trasladar la información. Y una vez que tenemos los insumos, que son las cuatro formas en formato de texto, audio, imagen, video, vamos a combinar en diferentes momentos de acuerdo a la secuencia que nos da la sesión de clase que ahora lo vamos a utilizar para el software educativo. Y luego, como todo proceso, se necesita la verificación, o sea, cómo vamos a verificar que efectivamente el estudiante ha desarrollado ese aprendizaje. Y bueno, eh, la forma clásica es haciendo preguntas, obviamente, ¿ya? Estas preguntas tienen que tener un conjunto de indicadores que trata sobre lo que se ha desarrollado. O sea, hay que preguntar sobre lo que se ha desarrollado o algo más proyectando el pensamiento crítico del estudiante, que quiere decir que si yo le llegué y le enseñé a contar hasta 1, 2, 3, 4, 5, debo pensar que el estudiante puede llegar a contar hasta 6, 7, 8, 9. En esa lógica, yo podría pensar que si le enseñé hasta la aplicación de las razones trigonométricas en una situación problemática, a partir de ahí yo podría plantear otra situación problemática que implique la utilización de las razones trigonométricas. Entonces, eso me va a permitir a mí saber que efectivamente el estudiante puede extender la aplicación de un ejemplo a otros ejemplos y así generalizar para diferentes circunstancias. Bueno, luego tenemos que hoy, dentro de nuestra educación virtual, como consecuencia de la pandemia, ¿ya? Como consecuencia de la pandemia, ¿en qué términos? En el término que se aceleró su aplicación. Porque, en sí, esto ya venía desde hace 20 años. Lo que pasa que todavía estaba en el debate si esto era pertinente, si esto era lo ideal para poder desarrollarlo con los estudiantes, y llegó marzo del 2020, hubo un confinamiento social como medida para prevenir el tema de la pandemia, y entonces se tomaron muchas medidas. El Ministerio de Educación tomó la medida, por ejemplo, de continuar con la educación, pero de manera virtual. Entonces esto inmediatamente activó en el mundo de los docentes un conjunto de herramientas, un conjunto de estrategias, usar todo lo que existía en la web para poder desarrollar las clases virtuales con los estudiantes. Quiere decir esto que de una manera inesperada, pero todos, que incluye docentes reacios a la tecnología, docentes clásicos, docentes que siempre han enseñado con la pizarra, el plumón y la regla, tuvieron que introducirse al mundo informático. Dentro de todo ese proceso se comenzó a desarrollar la alfabetización informática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenía que aprender a usar las herramientas tecnológicas, mínimamente el celular para que pueda trabajar con el WhatsApp, enviar información, recibir, grabar la clase, editar un pequeño video, etcétera, usar el correo electrónico. Entonces, usar los nuevos equipos tecnológicos como el celular, el equipo celular, la laptop, la computadora, la conexión a internet, la cámara web, el micrófono, ya fue una situación que introdujo al docente dentro de lo que se llama la alfabetización informática, o sea, aprender ahora a utilizar herramientas tecnológicas. Esa es una forma de alfabetización. Obviamente que el concepto clásico de alfabetización es saber leer y escribir, obviamente, pero esa es la alfabetización básica. Hoy en día existe la alfabetización informática, existe la alfabetización digital, existe la alfabetización ciudadana, existe la alfabetización este, eh, en política. Hoy en día cada campo de estudio donde uno aprende es una forma de alfabetización. Entonces, desde ese enfoque,
los docentes tuvimos todos que adaptarse. Para eso tenemos aquí algunas herramientas colaborativas, mixtas y autónomas. Por ejemplo, en grupo, los foros, las encuestas, los grupos, los chats, carpetas compartidas, redes sociales de aula. Básicamente aquí podríamos decir que fueron los grupos de trabajo a través de WhatsApp, posiblemente también a través del correo electrónico. Y luego en la secuencia didáctica inicio, desarrollo y cierre se pudo haber incluido documentos de blogs, saberes previos, conflictos cognitivos, pero dentro de un blog. ¿Qué es un blog? Bueno, un blog es una página web en el fondo, pero que igual se puede presentar información dentro de ese blog. En el desarrollo también se utilizó el blog, el software educativo, y acá justamente aparece el software educativo. Los diccionarios TICS, y ahí está, ¿no? El famoso software educativo. Como desarrollo sí, o sea, ¿por qué? Porque se entiende que el software educativo lo que pretende es mostrar al estudiante un conjunto de contenidos, un conjunto de información que de manera autónoma el estudiante se da el tiempo que le permite entender el tema y luego puede ir al siguiente tema y luego volver al tema, y esas son las herramientas de navegación que tiene el software educativo: avanzar, retroceder, detenerse. Y el cierre siempre con las tareas de extensión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son las tareas que hay que dejar al estudiante que vaya a desarrollar después de su horario de clase para poder reforzar el aprendizaje que el estudiante debió o debe haber desarrollado durante la sesión de clase. Muy bien, entonces tenemos muchos modelos de sesión de clase. Este es digamos, el que mejor se adapta al contexto en el cual nosotros nos encontramos, donde siempre hay que indicar el nombre de la sesión de clase, el título de la sesión, los datos informativos. Bueno, vamos a mostrarlo de esta manera, así. Los datos informativos, por ejemplo, el nombre de la institución educativa donde se desarrolla, el nombre del docente, grado y sección, el área en el cual se va a desarrollar esta sesión de clase, el título de la sesión, el propósito de la sesión, el área, la competencia, las capacidades y los desempeños. Los desempeños que son las formas como el estudiante se empieza a mostrar después de desarrollar la parte teórica del contenido. Los enfoques transversales, que son ejes sobre la cual gira la educación en el Perú. Por ejemplo, uno de los enfoques transversales es la convivencia, la paz y la ciudadanía, muy importante hoy que tenemos una sociedad bastante convulsionada por la delincuencia, por los robos, etc. Y las acciones observables sobre estos enfoques es cuando uno observa al estudiante que efectivamente lo pone en la práctica. Si hablamos sobre la convivencia, la paz y la ciudadanía, quiere decir entonces que voy a observar en el estudiante un trato ameno, cordial, con respeto entre ellos, ¿ya? Y eso implica pues que efectivamente el enfoque transversal del cual se ha puesto como interés se está cumpliendo. Luego tenemos los momentos de la sesión de clase, el inicio, el desarrollo. Dentro del primer momento tenemos ahí los procesos pedagógicos, que es la motivación, la recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo, que permiten activar al estudiante. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante entra en el escenario de la matemática, entra en el punto en el que se va a dar cuenta que va a desarrollar un tema nuevo vinculado en este caso al área de matemática, pero también puede ser en el área de sociales, en el área de comunicación, en el área de educación física, etc. Lo que se quiere decir acá es que el proceso de inicio es como el calentamiento del carro, ¿no? El carro tú lo enciendes, pero no va a salir en una. Tiene que hacer que el carro caliente, que el motor se estabilice. Internamente dentro del motor, el aceite se distribuye por todas las partes articuladas del carro, que el agua de distribución también se distribuya por todo el motor, que la energía eléctrica se estabilice, dado que el alternador la va a alimentar a la batería y la batería va a tener suficiente energía para, por ejemplo, cuando encienda la luz, el ventilador, etc. Es lo mismo en el estudiante. Tenemos que hacer que el estudiante se active
a través de la motivación, que es un proceso pedagógico o uno de los procesos pedagógicos, a través de la recuperación de saberes previos, a través del conflicto cognitivo. Y luego, una vez que ya el estudiante se encuentra activado, sobre todo vinculado al tema que vamos a desarrollar, entonces ahí es donde comienza ya el desarrollo. ¿Qué quiere decir el desarrollo? Vamos a construir el aprendizaje. ¿Y cómo se construye el aprendizaje? Justamente compartiendo la teoría, compartiendo las fórmulas, su importancia, su aplicación, su desarrollo histórico, sus posibles aplicaciones en la vida real y luego la aplicación de problemas donde efectivamente la aplicación de ese contenido temático que está en teoría permite solucionar esa situación problemática. Entonces, esta misma lógica que estoy mostrando es la lógica que nosotros vamos a utilizar para construir nuestro software educativo. En otras palabras, se podría decir que es la sesión de clase llevado al mundo digital. O sea, quiere decir al mundo en donde la información se va a ver a través de una pantalla, a través de botones de navegación, que avanza, retrocede, vuelve al menú principal, que se puede volver a reproducir N veces para que la información de ahí quede claro. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ese es el objetivo de nuestro software educativo. Por eso, en esta clase, ¿qué pretendemos? En esta clase, nosotros pretendemos ya, primero, definir qué contenido temático voy a desarrollar. Por ejemplo, aquí, en el cierre en estas secuencias didácticas que tiene una sesión de clase, hacemos preguntas claves, ¿no? Primero indicamos que el estudiante tenga que desarrollar alguna práctica adicional con referencia al tema que hemos desarrollado para poder fijar el aprendizaje. ¿Ya? Esto implica que el estudiante tenga que desarrollar más operaciones matemáticas. Y luego, al final, hacemos la metacognición. Le preguntamos al estudiante para qué te sirve este contenido temático. ¿En dónde lo puedo aplicar? Esto que aprendí hoy día ayuda a mi desarrollo de conocer mejor la realidad y cómo se explica las leyes de la naturaleza, en este caso desde el punto de vista de la matemática. Por supuesto que sí. Entonces estas preguntas son importantes porque permiten hacer una reflexión de qué y para qué tuve que desarrollar esta sesión de clase. Lo mismo lo tenemos que hacer con el software educativo. Al final del todo, yo tengo que indicar para qué me sirvió este contenido temático. Si el contenido permite que desarrolle mis conocimientos generales desde el punto de vista matemático, que todo esto va a permitir desarrollar, por ejemplo, un enfoque acerca de la naturaleza, las leyes que rigen la naturaleza. Y por eso es importante desarrollar la metacognición. Y luego, obviamente, se indica la práctica que va a ser la actividad de extensión, o sea, la tarea para la casa, la evaluación y la referencia de los libros que se han tomado en cuenta. Entonces, hecho esta explicación, lo que viene a continuación es lo siguiente. Lo que viene a continuación es que tenemos que, uno de ellos es, tengo que definir de qué tema voy a hacer mi software educativo. ¿Ya? ¿De qué tema? Entonces, yo podría decir acá, bueno, voy a hacer sobre razones trigonométricas. Ah, ok, razones trigonométricas. Si son sobre razones trigonométricas, quiere decir entonces que estoy acopiando, o sea, estoy organizando un conjunto de libros que hablan sobre razones trigonométricas. Básicamente, libros que son de la educación básica, pues, o sea, para estudiantes de colegio. Pero eso no implica que también utilice libros que son preuniversitarios, libros de academia. Si mi tema es razones trigonométricas, o sea, este es el tema que voy a desarrollar,
Muy bien, entonces, ¿qué viene a continuación? A continuación viene organizar. Organizar la bibliografía, vamos a hablar. Que incluye, obviamente, libros, imágenes, situaciones problemáticas y luego también incluye el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Significa que en una hoja, yo tendría que desarrollar esa situación problemática a través del uso de la matemática y eso luego tengo que introducirlo dentro del software educativo. Eso sería algo así como grabar mi clase en la pizarra, que ya hemos practicado y que por eso se le pidió que prepare su pizarra, practique en la pizarra y grábese, ¿no? Grábese para ver cómo queda el producto final. Bueno, una vez que organizo la bibliografía, obviamente ya tengo todo el material conceptual, necesito comenzar a trabajar el software. Y para eso, ¿qué tengo? Tengo Adobe Flash. Con Adobe Flash, la organización es a través de fotogramas, ¿ya? Se organiza a través de fotogramas. Los fotogramas en Flash sería el equivalente a las diapositivas en PowerPoint. Ojo, claro que sí. Se organiza a través de fotogramas. Entonces hemos visto ya en una clase anterior, la semana 7, que los fotogramas en Flash equivalen a las diapositivas que tiene PowerPoint. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más tenemos hasta acá? Una vez que comenzamos a utilizar Adobe Flash, se organiza a través de fotogramas, tenemos que crear nuestros insumos, ¿ya? Crear los insumos. Nosotros hemos dicho que los insumos son las formas diferentes de mostrar la información. ¿Qué quiere decir eso? Texto, audio, imagen, video. Si se puede, links también. ¿Ok? Entonces tenemos que organizar el texto, el audio, la imagen, los videos, los links. Ahora, una vez que tengo los insumos, tengo Adobe Flash organizado por fotogramas, tengo que usar, se tiene que usar los códigos Action Script. ¿Qué son los códigos Action Script? Los códigos Action Script es el lenguaje de programación que tiene Adobe Flash. Entonces hemos visto que tenemos que ingresar, por ejemplo, la orden stop, la orden on relays, ya next frame, quiere decir que avancemos un fotograma, o previous frame, retroceder un fotograma, o go to and play, ir a un fotograma en específico. Estos códigos, que es uno de los tantos códigos que tiene el lenguaje de programación ActionScript de Flash, permiten manejar la navegabilidad del software educativo. Entonces se tienen que usar los códigos ActionScript, ¿ok? ¿Para qué? Para manejar la navegabilidad. ¿Qué cosa es la navegabilidad? O sea, ¿qué cosa es navegar? Es ir, avanzar, retroceder, volver al menú principal, luego saltar a otro punto porque hay un tema ahí que me interesa leerlo. Entonces los botones de navegabilidad me dan esa versatilidad que debe tener el software educativo. Pero además, pero además hay que considerar lo siguiente. Hay que considerar, ojo, ya, los códigos de presentación de la pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo que hacer que el software educativo cuando se active utilice todo el tamaño de la pantalla, que no haya un botón del teclado que lo minimice, que esté bloqueado todas esas opciones para que el estudiante en todo momento pueda observar el contenido del software educativo. Por eso, entonces ahí están los códigos de presentación de la pantalla. Muy bien, entonces
en esta sesión 9, jóvenes estudiantes van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que definir qué tema van a desarrollar. Estos temas, hemos dicho que pueden ser temas de matemática o pueden ser temas de informática. ¿Ya? En cualquiera de los casos. Definir el tema. Yo lo denomino así, el contenido temático. El contenido temático. Entonces, puede ser las razones trigonométricas, sucesiones, o si es un tema de informática, puede ser, pues no sé, la historia del software educativo, la historia de los sistemas operativos, o el sistema operativo Windows 10, o el procesador de texto Word, o la hoja de cálculo Excel, tantos temas de aplicaciones diferentes que se debe enseñar a estudiantes de educación básica, que quiere decir estudiantes del nivel secundario. ¿Ok? Quiere decir que si tú vas a elegir un tema sobre informática, tiene que ser sobre temas que están destinados a estudiantes del nivel secundario o también del nivel primario, pero básicamente el nivel secundario. Dos, y hay que ir construyendo los insumos. ¿Qué quiere decir? Si eso implica utilización de uno, dos, tres o cuatro o cinco videos, ya hay que ir preparando el escenario, hay que ir practicando. Si eso implica utilizar varios libros, los libros. Si eso implica escanear algunas páginas de ese libro, hay que escanear esas páginas para luego editarlo con Adobe Firewall. No sabemos nosotros que tenemos un editor de imagen llamado Adobe Firewall. Y luego hay que ir estructurando ya en, en un archivo de PowerPoint el contenido, una secuencia, como si fuera el mismo Adobe Flash, o sea, como si fuera la aplicación que va a permitir desarrollar el software educativo. ¿Por qué con PowerPoint? Porque PowerPoint es dinámico, es fácil de manejar y ahí voy a construir mi plano. Y luego lo traslado toda esa estructura y esa lógica a Adobe Flash y comienzo a construir mi software educativo. Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Definir contenido temático. ¿Ya? Definir contenido temático. Dos, acopiar la bibliografía. O sea, libros, revistas, separatas, etc. Tres, ojo, ya, digitalizar. Digitalizar la información. ¿Qué significa digitalizar? Que si lo tienes en libro hay que escanearlo, pero si lo tienes en un archivo PDF no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque capturamos la pantalla y lo editamos con Adobe Firewall. Muy bien. La secuencia obedece, nuevamente repito, la secuencia obedece a una sesión de clase. Ya, no se vayan a olvidar. ¿Cuál es la tarea? Cuando tengamos que conectar a las 2 de la tarde, que me tienes que indicar qué tema vas a desarrollar, que debes haber acopiado por lo menos 5 libros, que previamente, obviamente lo has buscado por internet, ya, de libros del Ministerio de Educación, libros de academias, libros también hay de otros países, todos los países tienen su Ministerio de Educación y tienen libros de educación secundaria, sobre matemáticas, sobre informática. Entonces vas a copiar por mínimamente 5 libros en PDF sobre el contenido temático que ya has elegido. Si tienes libros en la casa, ya, si tienes libros en la casa, ponlos sobre tu mesa y piensa en qué momento lo vas a digitalizar, o sea, lo vas a escanear. Y luego construye la secuencia de una sesión de clase que yo he compartido por acá, ya. Esta secuencia de clase lo vas a armar dentro de PowerPoint. Podemos decir que esto que vas a hacer en PowerPoint va a ser tu pre-software educativo. ¿Ya? Tu pre-software educativo. ¿Por qué?
porque ya sabemos nosotros que no va a ser con PowerPoint el que vamos a elaborar nuestro software educativo, sino con Adobe Flash. Pero PowerPoint me puede servir para poder ir haciendo una secuencia y luego eso lo tengo que trasladar a Adobe Flash. Por eso en PowerPoint vamos a hacer nuestro pre-software educativo. ¿Ok? ¿Para qué? Para hacer el pre-software educativo. ¿Ok? ¿En qué secuencia? En la secuencia de la sesión de clase, pues que tantas veces ya lo hemos dicho. ¿Ya? Muy bien, entonces a las 2 de la tarde que nos vamos a conectar en el bloque de la tarde, porque la mañana vas a recepcionar este video, vas a copiar tu bibliografía, si lo tienes en libro lo vas a digitalizar, ya comienzas a estructurar a través de una secuencia que tiene toda sesión de clase en PowerPoint, lo que va a ser nuestro pre-software educativo para luego ya trasladarlo a Adobe Flash. No te olvides que no solamente es a copiar la bibliografía, sino piensa también que tienes que ir preparando ya tus audios, tus videos capturados en pantalla y hechos en pizarra, ¿ok? Pueden ser videos descargados también, descargados, algunos, ¿no? Que van a ser parte de tu software educativo. O hay videos también buenos que están publicados en la red y los podemos integrar. Y no te olvides también que nuestro software educativo se proyecta a hacer trabajos de, tener el trabajo de construir los valores en los estudiantes. Entonces, videos sobre valores, ya, sobre valores. Normalmente del Mineo. Hay buenos materiales del Mineo, pero también hay de otros lugares, pero del Mineo hay buenos videos que hablan sobre valores, la práctica de los valores, de tal manera que el software educativo no solamente apunta al contenido temático, sino también apunta a desarrollar lo que todos queremos, ¿no? De acuerdo al Currículo Nacional de 2016, debemos desarrollar la ciudadanía, o sea, el ciudadano, la persona que se desenvuelve correctamente respetando los códigos que tiene la sociedad. Por eso es bueno también sumar al contenido temático los videos sobre valores. Muy bien, entonces a las 2 de la tarde, que nos estamos conectando en el bloque 2, ustedes tienen que haber definido el contenido temático. Yo voy a tener mi hojita para apuntar qué tema vas a desarrollar, a copiar la bibliografía de 5 libros mínimamente sobre el tema que ya decidiste desarrollar, ir pensando cómo vas a organizar tus audios, videos, tus videos descargados, videos de valores y mineros. Entiendo que en tu computadora vas a crear una carpeta de tal manera que, de tal manera que ya tienes organizado los insumos que van a ser parte de tu software educativo. ¿Ya? Todo este trabajo lo vas a desarrollar entre las 11:20 y la 1 de la tarde, para que entre la 1 y 2 vayas al break, o sea, vayas a recibir tu alimentación, y a las 2 de la tarde nos estamos conectando físicamente para trabajar el tema sobre el cual estás observando en la pantalla. Bien, acá paró el video y estamos conectados a las 2 de la tarde. Hoy, sesión 9 de la clase de software educativo.